somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. Help me if you can with feeling down, and I do appreciate you being wrong. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Primero, una pregunta más general de cómo llegaste al tema. ¿Vos qué edad tenés y cómo surge 2001 o ese contexto de 2001 como interés académico o de análisis? Bueno, digo, por ahí me parece que está bueno como contar el 2001 en términos ¿no? Empezar en términos personales, ¿no? Que para mí sí eso fue significativo. Yo soy licenciada en Economía, estudié Economía en la década del 90, ¿no? Y digamos, estaba rindiendo mis últimas materias en ese momento. Es más, recuerdo el 19 del 2001, que la materia que estaba estudiando y todo, digo, si te contara además esa materia, después con el tiempo empecé a comprender la relación que tenía esa materia, ¿no? con todo lo que sucedía. ¿Te interesa bueno, eso? justamente... No, para, me interesa eso. ¿Qué materia estaba estudiando? Estaba estudiando una materia que tenía que ver con economía financiera, pero una materia así con un perfil muy ortodoxo, donde digamos, el contenido eran modelos económicos vinculados a curvas cóncavas y convexas. Digo, parece eso como un chiste, dicho de ese modo, pero digo, tenía que ver con poder pensar modelos que implicaran analizar el riesgo financiero y los niveles de rentabilidad, ¿no? y ese funcionamiento del mercado financiero en relación a las condiciones apropiadas para el capital, no pensar lo financiero como un problema, ¿no? Después, digo, pensemos, ¿no? Que mi formación, si bien no fue puramente ortodoxa, pero sí principalmente ortodoxa, en el grado, como es sigue siendo hoy en la gran mayoría de las universidades, y en ese momento fue como bueno, tratar de pasar esa materia y resolver esa situación y poder pensar de qué modo volver a agarrar la carrera y poder recibirme, porque ese momento estaba mostrando el derrumbe de todas esas ideas que durante la carrera para mí habían sido como la verdad pura y absoluta, y, ¿no? Digo, claro, o sea que vos... Sí, yo ni siquiera pude durante un tiempo seguir leyendo la sección económica de los diarios. Para mí eso era como algo muy contradictorio con mi propia formación. Y bueno, y a partir de ahí es que empecé a explorar otros lugares, ¿no? Y terminé de estar un poco enojada con la economía, terminé, bueno, trabajando en áreas más vinculadas a la economía política, a la economía social, y desde ahí, sobre todo desde el trabajo con organizaciones de la economía social, la economía popular, es mi acercamiento al 2001 en términos más académicos, ¿no? Pero no, y poder pensar, en realidad, no pensar, no sé, a una cooperativa o a una unidad productiva, a una organización social, en el presente solo, sino poder comprender, digamos, ese carácter histórico que hizo a esas experiencias, ¿no? Que me parece que el 2001 justamente es como un hito, digo, porque cuando, no sé, uno se pone a analizar ese momento, en realidad lo interesante de ese momento es poder pensar ese momento como bisagra y pensar ese momento cómo conjugan toda una serie de condiciones que no se entienden mirando solo el 2001, ¿no? Parece que el 2001 es como la explosión de... bueno, digo, creo que no estoy diciendo nada novedoso, ¿no? Con eso, pero digo, sí, claramente el 2001 lo que expresa es como el límite, o digamos, cómo es posible traspasar una frontera que para sobre todo los sectores populares se fue construyendo y haciéndose cada vez más difícil, ¿no? Desde la dictadura militar, ¿no? Para mí ese es como podríamos decir, el momento el momento cero, ¿no? De ese 2001. Es más, ¿no? Leyendo así como algunas cosas y análisis sobre ese momento, leía eso, ¿no? Cómo el 19 y el 20 es el fin de la dictadura militar.
así como expresiones de ese tipo, que digo que en términos económicos y sociales tiene que ver con pensar a esa dictadura militar como el inicio de un modelo y de un modo de construir la historia económica y social y de construir condiciones para la vida de las personas, ¿no? En un modo de generar excedentes y apropiarse que no es el que conocíamos hasta ese momento, ¿no? Y no es una manera de construir la relación entre el capital y el trabajo que se termina tornándose muy perversa, ¿no? Cuando uno mira los números, ¿no? A los economistas que nos gusta mirar los números, cuando uno mira los números y trata de pensar a las personas que están detrás de esos números, la expresión del 2001 o el 2002, ¿no? Que los peores números están en el 2002, es el hambre, digamos. Digamos, la gente no tiene para comer, pero no la gente pobre, digo que la gente pobre era mucha. La gran mayoría de las personas no tienen para comer. Cuando uno antepone eso a la historia, ¿no? Me parece que es como el reflejo de ese momento es como muy duro, ¿no? Vos sabés que una de las cosas que surge del trabajo, que me hace pensar mucho a esto que planteas vos, que me parece que también es re simbólico, porque, claro, la idea de dictadura y de los 90 como una continuidad de eso, está presente también la resistencia a eso, madres, hijos, y protestas contra eso. Pero hay una cosa que vos decís que está bueno, porque la sensación que yo tengo es que hasta 2001, la idea de que ese poder financiero era la solución, era una idea mucho más generalizada de lo que es hoy. Es como que 2001 parte y nos pone en evidencia que es ideológico, ¿no? Y que si pensás eso estás de un lado, y que si pensás en otras cosas podés tener un montón de matices, pero también estás del otro lado. Entonces está bueno eso que contás vos de cómo lo vivís personalmente, y te pido que indaguemos un poquito más ahí, porque hay una cosa de que 2001 con la gente en la calle es como en el Mayo francés decía, las sombras se convierten en personas en 24 horas, ¿no? En un momento esas sombras que no tenían identidad, porque el poder financiero era lo importante, aparecen en la calle. Y me interesa que vos me cuentes cómo es que académicamente a vos te rompe la cabeza eso, o te lleva a lo que sos hoy. Si podés contarme con expresiones más concretas de esa formación, ¿no? Sí, porque digo, tiene que ver con la disociación, ¿no? Lo económico funciona, digo, justamente esto, lo económico, y sobre todo pensando lo económico desde la matriz financiera, pero no como, bueno, un sector más de la economía, sino como la que moviliza, ¿no? y le da el ritmo, podríamos decir, al proceso de acumulación, ¿no? Y de extracción de valor. Para la economía ortodoxa, y no es solo para una teoría, digo, para mí era muy significativo, porque para mí era estudiar un modelo que yo tenía que tratar de comprenderlo en el medio de un mundo donde sucedían otras cosas, Claro. ¿no? Y justamente eso, para mí como estudiante, era poder en el cuerpo vivir esa separación. Lo financiero era algo que aparecía ahí, estaba, y lo importante, ¿no? Es para la economía dominante, y que sigue siendo dominante hoy, ¿no? Porque también, digo, me parece que esa también es la otra lectura para el 2001, ¿no? 20 años que sí pudimos desandar mucho, pero que todavía estamos entrampados, ¿no? en esa misma condición, y ese poder financiero sigue siendo el que domina. Pero digo, esa separación entre lo económico y lo social, o entre lo económico y lo político, que el 2001 lo expresa lo problemático de eso. Digamos, hay una disimulación, ¿no? Por parte del capital financiero de que no hay una relación con lo que le sucede a la sociedad. Porque lo financiero simplemente tiene que ver con movilizar capitales que obtienen ganancias a través de mecanismos que tienen que ver con la movilidad, ¿no? de ese recurso del dinero, ¿no? Como si el dinero
y lo financiero, por lo tanto, estuviera separado de la realidad de la persona, ¿no? Entonces, ¿qué entiende un piquetero? ¿Qué entienden las asambleas barriales? ¿No? Hasta aquel que va a saquear un supermercado. ¿Qué es lo que entiende? Que en eso no hay una disociación, digamos, en su cuerpo no hay una disociación, digo, cuando está bien, uno no es consciente de eso, claramente, pero digo, sí, cuando analíticamente tratamos de pensar ese momento, digo, ese momento es una expresión de que no existe una disociación. Para que el capital financiero pueda funcionar y pueda generar los excedentes que genera y apropiárselo a través de diversos mecanismos, ¿no? Y Argentina es muy interesante, esto que yo te decía, de pensar a partir de la dictadura militar. Digo, porque sí, la dictadura militar construye una matriz o una serie de reglas y condiciones para que funcione ese proceso de acumulación basado en lo financiero. Pero digo, hay una continuidad que habilita distintos mecanismos a través de a través de los cuales se va valorizando el capital, ¿no? Las privatizaciones de las empresas públicas, ¿no? La deuda externa, distintos procesos que de un modo u otro, ¿no? Que digo, es súper interesante ponerse a pensar sobre eso, ¿no? Pero bueno, sería como muy extenso ponerse a desmenuzar todos esos mecanismos, pero eso financiero genera, digo, no solo genera una estructura que permite obtener ganancias a quienes están insertos en ese sector, sino que estructura a la sociedad en su conjunto desde distintos mecanismos para que esa extracción de valor, esa generación de ganancias que se da en el sector financiero, tenga un sustento en el trabajo, digamos, ¿qué es lo que sustenta a esa generación de ganancias? ¿No? Claramente hay una explotación indirecta del trabajo, hay un modo que está disimulado, ¿no? que habilita, que se sostiene desde esa explotación del trabajo, ¿no? Hay un intelectual muy interesante, bueno, que hoy está también en funciones de gobierno, que es Alexandre Roy, que él habla del patrón oculto, ¿no? Hay un patrón oculto en el sector financiero, ¿no? Y que es el que sostiene un modo de explotación en los desempleados, en los trabajadores por cuenta propia, ¿no? en gran parte de los sectores populares, y que no necesariamente esa explotación aparece como nosotros la entendemos, bueno, se explota el trabajo, que los trabajadores ganan menor salario, ¿no? El modo clásico en el que es posible comprender la explotación y la extracción de valor, ¿no? Pero justamente el 2001 lo que problematiza es esa separación, que el capital financiero es algo que funciona por fuera de las esferas de la sociedad. No es así, la sociedad está subordinada a ese funcionamiento de lo financiero, ¿no? La gran masa de trabajadores desocupados, ¿no? Las condiciones en las que se da el trabajo, los niveles que alcanzan los salarios, ¿no? Los modos también, digo, porque uno podría pensar en términos monetarios, ¿no? Como se sostiene esa ganancia financiera a partir de una expropiación de valor de parte de los trabajadores. Pero no solo es monetaria, sino que también tiene que ver con las condiciones de trabajo, con los modos en los que se intensifican las formas de trabajo, ¿no? Que cada vez hay que trabajar más duro, ¿no? El 2001 creo que lo que es el extremo de todo eso. ¿Por qué? Porque políticamente se logra sacarle el velo, ¿no? A esa cuestión. ¿Y qué es lo que le saca el velo? Y yo creo que la movilización popular, que tampoco es del 2001, ¿no? Previa también a ese momento. Pero cómo conjuga, sí, y esto que yo te decía, el hambre, cuando digo que le podemos poner números, ¿no? Uno lo que ve es así, mira, arma un grafiquito sobre, con distintos indicadores sociales, pobreza, indigencia, distribución del ingreso,
sumado, ¿no?, también a, digamos, el desempeño que tiene el PBI, ¿no? Podríamos solamente tomar esos indicadores. Y lo que uno encuentra es que los indicadores sociales todos empiezan a desempleo, todo empieza a dispararse hacia arriba y el PBI empieza a dispararse hacia abajo, ¿no? Ujú. Digo, esos indicadores lo que muestran son las propias condiciones sociales. Digamos, quien tiene trabajo no le alcanza no llega a fin de mes. Quien no tiene trabajo tiene hambre el día 2 del mes. Una imagen que nos gustó mucho, que nos tiró Diego Stulwart, le preguntamos si fuera un tablero de ajedrez, ¿qué sería 2001? Y él dijo, 2001 son las negras diciendo no queremos jugar más con estas reglas. Esa fue su idea, ¿no? Y yo pensaba, ¿cuáles serían las reglas que nos habían dicho, estas que vos estudiabas en la facultad, ¿no? Que nos habían dicho que eran las reglas que porque en aquel entonces, vos te acordás, nos decían que esta era la solución, digamos, que si seguíamos por este camino del poder financiero y demás, la economía iba a crecer, bueno, lo del derrame, toda esa historia. Las reglas, me acuerdo de la presencia del Fondo Monetario Internacional, el blindaje, yo sé que vos no te encargas específicamente de eso, pero ¿qué es lo que rompe ese 2001 cuando la gente sale a la calle y el hambre protagoniza la historia? ¿Cuáles son esas reglas básicas de ese poder económico que se caen? A ver, me parece que voy a tratar de construir una idea que tiene que ver con poder pensar qué es lo que parece, ¿no?, en torno a la producción y a la estructura económica, ¿no?, y cómo eso se refleja o de qué manera también es posible verlo en relación al trabajo. Digo, sobre todo la década del 90, ¿no? Me parece que es una década que permite ver en términos de la estructura productiva, ¿no?, ese deterioro de la estructura productiva a partir de una serie de reglas que son las del mercado, ¿no? Los 90 se paran sobre la idea de que el libre mercado, digo, porque el capital financiero también se para sobre esa idea, digo, ese es el primer hito, ¿no? El 77 en realidad, con Martínez de Oz, ¿no?, el establecer una serie de reglas para el sector financiero que tienen que ver con el libre mercado y el libre funcionamiento de los mercados internacionales de capitales para el sector financiero. Y a partir de ahí, lo que uno puede ir viendo es cómo se va ordenando esa economía a partir de un Estado que va estableciendo condiciones para ese funcionamiento de los mercados que implican el liberar esos mercados. Que no es un Estado mínimo, ¿no? Me parece que también esa es una cuestión. Digo, la regla que aparece es el Estado mínimo, pero no, es un Estado muy fuerte poniendo reglas y condiciones muy importantes, ¿no? Sentándose con el capital extranjero, ¿no?, y acordando en función de condiciones que habilitan es un Estado muy fuerte porque en los 90 se realiza una modificación, una transformación de las leyes laborales, ¿no? Muy importante, ¿no? Que da condiciones para, supuestamente, ¿no?, para favorecer el crecimiento de la economía, ¿no?, pensando en la regla del libre funcionamiento del mercado, que el mercado es el mejor asignador, ¿no? Claro. Esa es la regla, esa es la teoría además, ¿no? Claro. Y además es un Estado que tiene que ser fuerte para reprimir al que queda afuera, ¿no? Sí, además, sí, tal cual. Pero digo, entonces, el libre mercado, el mercado que sea, ¿no?, es la regla. ¿Qué es lo que sucede qué es lo que sucede en Argentina, ¿no?, a partir de eso? Esas condiciones para un país dependiente, periférico, como los nuestros, digo, porque esas condiciones son condiciones que posibilitan dejar el terreno libre para esa acumulación de capital en función de las decisiones de las grandes corporaciones, ¿no? Y no solo locales, sino sobre todo internacionales, ¿no? El libre mercado es pensar en la apertura de las fronteras económicas, ¿no?, de un país.
¿qué es lo que sucede en Argentina a partir de estas condiciones que se estructuran en la economía? Lo que sucede es que nuestro país comienza a tener muchas dificultades para poder crecer, primero que todo, ¿no? Para poder crecer y para poder generar condiciones para el trabajo, para la producción, ¿no? Porque no solo, digo, nosotros podríamos, y yo podría relatar las situaciones vinculadas al trabajo, pero también podríamos mirar qué sucede con las pymes y qué sucede con muchas empresas que son sostenidas principalmente por sus dueños en ese momento, ¿no? Lo mismo, yo te podría contar mi propia historia familiar, ¿no? Digo, y en todos los sectores económicos podríamos repasar distintas historias que tienen que ver con alguien que tenía una empresa de transporte, alguien que tenía una pequeña industria, ¿no? Cómo todo se va destruyendo todo ese tejido productivo. ¿Por qué? Porque el pensar en el libre mercado implica pensar en que tengo que competir, si tengo una fábrica de remeras, tengo que competir con una fábrica china o con una fábrica de Indonesia o de Turquía, ¿no? Donde las condiciones productivas, tecnológicas, salariales, ¿no? Digamos, distintas condiciones que no son de una competencia entre iguales, ¿no? Entonces, esa trama productiva se comienza a romper, ¿no? Y en el caso, me parece que es importante poder pensar eso para poder también pensar cuál es la regla que se pone, el pensar en el libre mercado dentro del mercado de trabajo, ¿cómo juega? Juega a que las condiciones en las que se desarrolla ese mercado, que es un mercado compuesto por individuos, tiene que ver con las condiciones y capacidades de esos propios individuos, ¿no? Entonces, ahí aparece un elemento muy complejo, un elemento bien claro del neoliberalismo y de cómo el neoliberalismo también construye subjetividades y cómo se construyen discursos en torno a las propias capacidades de los sujetos. Entonces, esta regla de el libre mercado, que implica la competencia y que aquellos que puedan sobrevivir en un sector productivo, en un mercado en particular, son aquellos que pueden sortear las condiciones competitivas de ese mercado. ¿Qué es lo que sucede? En particular en el mercado de trabajo, es que no solo ese mercado de trabajo se desarticula, ¿no? Se heterogeneiza, podríamos decir, no sé si está bien dicha la palabra, ¿no? A partir de todo eso que sucede en el entramado productivo. Pero ¿cuál es la explicación de esto, ¿no? Pensando en términos de los discursos que se construyen? Que los problemas en el mercado de trabajo que cada individuo tiene y que le imposibilita conseguir un trabajo o tener un trabajo con un cierto salario, tiene que ver con las propias capacidades individuales, ¿no? Y la propia disposición individual. El pensar en el libre mercado implica pensar que cada uno de los individuos va a vender o comprar en ese mercado libremente. Y esa libertad no existe, digamos, es una falacia eso, ¿no? No existe porque las posibilidades de poder sobrevivir en un mercado de trabajo, pensemos en ese momento, no estaban dadas por las condiciones de esos individuos. Es más, cuando uno mira los trayectos de los individuos, en los trayectos de los individuos uno lo que puede ver es el reflejo de ese recorrido histórico de los 70 para acá. Lo que puede encontrar es cómo esos individuos, esas personas, comienzan a experimentar esa reestructuración o cómo se va reconfigurando lo económico, ¿no? Yo recuerdo una actividad que una vez hicimos en la facultad en el marco de un diplomado, y que hicimos como un trabajo reconociendo las trayectorias de las personas, pensando y por suerte había personas de muchas edades. Y lo que encontrábamos era eso, de personas que, no sé, en ese momento tenían algo más de 50 años, cómo habían empezado a tener dificultades, habían trabajado en una fábrica durante muchos años, a fines de los 80 habían empezado a tener dificultades, la fábrica cerró,
y en los 90 empezaron a rebuscárselas, ¿no? Tuvieron momentos en los que estuvieron sin trabajo, ¿no? U otras personas más jóvenes, que digo, ni hablar de los jóvenes, ¿no? Que su inserción en el mercado de trabajo había sido en la década del 90, digo, pensemos sobre todo en los sectores populares, y esa posibilidad de trabajo, digo, y no eran personas que no habían trabajado, eran personas que habían tenido múltiples experiencias. Si nosotros contamos nuestras experiencias laborales, son nada al lado de las experiencias de esas personas. Habían trabajado en múltiples trabajos, en muchas condiciones. Sí había una regla ahí, que el trabajo siempre era en negro, que era por poco tiempo, ¿no? Que eran condiciones que mejor ni preguntemos mucho cómo se daban esas condiciones, ¿no? Esa es la idea del, digo, ahí existe, aparece esa idea de la libertad. Digo, esas personas son libres eligiendo eso, no. Digo, es un mercado de trabajo que está estructurado en función de esas condiciones estructurales hegemonizada por lo financiero, y que se expresa de ese modo, ¿no? Es necesario que ese mercado de trabajo funcione de ese modo para que lo financiero genere ganancias para quienes están en ese trabajo. Y también es necesario esa disociación, que lo financiero parezca que es la esfera de una esfera que funciona por separado, y donde quienes están ahí son todos exitosos, ¿no? Y que seguro empezaron además con, no sé, apostando no sé qué cosa, y hicieron mucho dinero, y quien está en las peores condiciones, en realidad está en esas condiciones porque no tiene capacidades, porque no se formó, porque no terminó el secundario, porque, digo, lógicamente, todas esas cuestiones operan en función de cómo se comienza a estratificar la sociedad en sus inserciones en el trabajo, ¿no? Ahora, en esta descripción que haces vos, que esta descripción del neoliberalismo, digamos, como lógica y de esa libertad, bueno, ahora está la palabra meritocracia, en ese tiempo que no la escuchábamos, pero es como que resume todo esto. Pero es Pasa eso. una cosa que es rara en ese tiempo, y es que hay un momento en el que los que se van cayendo quedan afuera entre comillas, de la economía, pero surge otra economía, digamos, digamos, hay una economía que sobrevive a 2001 y que con el 2001 quebrado, el 2000, 2001, sigue habiendo una economía que no solo que es negro en términos de que no está registrada, sino que además es productiva, no sé, el mundo del trueque, y permite a un montón de gente que cayó del sistema seguir estando en el sistema de alguna manera. Uh-huh. Sí, y que digo, me parece que lo interesante, sin hacer una lectura romántica, digo, pero sí me parece que lo interesante es que se construye desde reconstruir las relaciones sociales, ¿no? Claro, bueno, eso pensaba recién. Hay una frase de la Macy Piñero que dice que fraternidad y no libertad debería ser la palabra a la hora de combatir el neoliberalismo, digamos. Y me parece que hay fraternidad en esa construcción de esa economía paralela, ¿no? Sí, sí, digamos, una palabra que quedó como, como en la historia, pero que no fue parte de la historia de las sociedades capitalistas industriales. Sí, bueno, digo, justamente ahí me parece que digo, a mí me parece una palabra linda para ponerle a esas experiencias, que son las experiencias de todos los que no tienen salario para vivir, ¿no? O que teniéndolo, ese salario no les alcanza, ¿no? Y que lo que tienen es creatividad, ¿no? Dentro de todo lo oscuro, de todo lo feo que sucede, ¿no? De todo lo trágico que aparece en ese momento, y digo, y no solo en ese momento, digo, en muchos momentos. Uno puede pensar también, ¿no? Ahí tratando de mirar cómo se van construyendo reconstruyendo esas relaciones, ¿no? La hiperinflación es también un momento interesante para pensar cómo comienzan a construirse, cómo los entramados comunitarios, ¿no? Cómo esas relaciones comunitarias son el sostén, ¿no? De los sectores populares. Y el 2001
principalmente, ¿no? Y a partir de ahí, no solo las experiencias del trueque, de las asambleas, de, no sé, compras comunitarias, uno podría como enumerar montones de acciones colectivas, ¿no? Que se crean afrontando la crisis y la imposibilidad de poder de manera individual sobrevivir, digo, porque sí, eso me parece que es claro, ¿no? Esto que yo decía, el neoliberalismo entiende que somos sujetos que por sí mismos gobernamos nuestra vida, ¿no? Y lo que nos sucede es nuestra propia responsabilidad, ¿no? O nos hace creer eso, en realidad. Estas experiencias son experiencias que anteponen lo colectivo y entienden, digo, eso no significa digo, que el neoliberalismo no existe ahí, ¿no? Pero, digo, en términos de una subjetividad, pero sí que hay una fuerza de lo colectivo que es vital, ¿no? Y esa capacidad creativa, ¿no? Que el neoliberalismo, la capacidad creativa, la asocia al emprendedurismo, en lo comunitario, esa capacidad creativa surge de lo colectivo. El pensar de qué modo vamos resolviendo nuestras propias condiciones de vida, ¿no? Y que es algo que, ¿no? Va como latiendo y continúa hasta hoy en día, ¿no? Digo, y ahí me parece, yo repasando las cuestiones del 2001, y un poco por esas deformaciones profesionales que yo te contaba, las deformaciones que hice después, ¿no? Después de estudiar economía financiera. ¿Después aprobaste? Sí, aprobé, pero sí. Sí, pero tuve que rendir, tenía que rendir el 20 de diciembre y no pude rendir porque mi profesor venía de Rosario y en Rosario, bueno, Rosario fue tremendo como la movilización social, ¿no? Y no se podía salir de la ciudad. Entonces el profesor nunca llegó al examen. Así que rendí unos días después, como todas las cosas que sucedieron esos días, ¿no? Que terminaron haciéndose unos días después. Pero sí, tenía que rendir esa materia. No, digo, por las deformaciones profesionales posteriores, digo, también esta creatividad no sé, que el periodismo, por ejemplo, tiene experiencias muy lindas en Córdoba. Las empresas recuperadas también son parte de esas experiencias de creatividad y de esas experiencias que muestran cómo lo colectivo es una salida, ¿no? Y cómo esa creatividad implica una acción política concreta y dura, ¿no? El piquete, la toma de la fábrica, ¿no? Y a partir de ahí, reconstruir, ¿no? Ahí aparece como eso ponerse a producir, hacer la olla, ¿no? La olla popular para que se pueda comer, ¿no? En los piquetes es lindo también ahí ver que tiene que ver, ¿no? Con estas distribuciones de tareas según los géneros, ¿no? Pero en el piquete, ¿quiénes eran los que aguantaban en el piquete o cortaban la calle? Y las mujeres hacían la olla, ¿no? Cómo se van también se va resignificando el trabajo, los modos de trabajo y los modos de gestionar ese trabajo y gestionar, digamos, las posibilidades para la reproducción de la vida, la reproducción social en definitiva, ¿no? Porque, digo, ahí pensando en esto de cómo juega lo colectivo, ¿no? Pero digo, sí, yo pensaba, repasando el 2001, para mí también ahí es interesante ver cómo, bajo esto, cómo los sectores trabajadores en términos amplios, ¿no? ¿Quiénes son los trabajadores que no sufren en ese momento? ¿No? Que no tienen en sus propias condiciones salariales o de vida, ¿no? Algún impacto, muy pocos, ¿no? Y el 2001 es un poco, digo, algunas de las consignas de ese momento, no sé, el piquete cacerola, la lucha es una sola, ¿no? O, digo, todas esas frases que surgen en ese momento
tienen que ver con la resistencia, tienen que ver con lo colectivo y tienen que ver con poder reconocerse más allá de esa fragmentación social, de esa heterogeneidad social, poder reconocerse como el 2001 es un momento de crisis que, que nos iguala, ¿no? Y posiblemente, ¿no? En estos términos que vos decías, ¿no? Poder reconocerse en la fraternidad, ¿no? En ese momento. Digo, sin, Hay una esto, cosa sin la mirada romántica, ¿no? me gusta esto que decís vos, digo, en un momento mientras empezaste a hablar sobre lo que pasaba detrás de esta idea de fraternidad, me acordé, de repente se me vino como un flash la idea de que la economía es una ciencia social, digamos, porque hay momentos en los que uno se olvida de eso, ¿no? Digo, tenemos, sobre todo los que estamos de afuera, la impresión de que son el enemigo, ¿no? De que hay una cosa que es el que representa eso que está tan lejano, que es justamente lo que estaba estudiando en aquella época. Entonces pensaba en esa vitalidad de lo colectivo como herramienta de resistencia que termina demandando, que terminó en ese momento demandándonos a entender que tenemos que cuidarnos, digamos, que explotaba todo y que había que cuidarse porque yo me acuerdo en aquel momento, yo hice política toda la vida y todos mis amigos fueron dejando de hacer política porque había triunfado en 93, 94, 95, 96, 97, 98, la idea de lo individual. Y recordamos el otro día que Hijos hace el primer scratch en el 98. Digamos, como que eran islitas las que todavía resistían de un espacio colectivo. Todo lo otro era el desarrollo de lo individual. Y me gustaría que hablaras un poco de qué hay dentro de esa mirada económica, de esa vitalidad de lo colectivo que hace que la gente en la calle, sin laburo, desocupada o perdiendo la fábrica, se dé cuenta de que la solución es colectiva, o que para pasar ese momento era lo colectivo. Qué pregunta difícil. No sé, digo, no sé si... a ver, digo, claramente claramente la economía, como estábamos tratando ahí recién como estábamos tratando de entender, ¿no? Cómo la economía se construye como una disciplina, ¿no? Que piensa esa separación entre lo económico y lo social. A su vez, en la propia sociedad genera, ¿no? Esto, lleva a que los cuerpos se piensen también como una individualidad, ¿no? El neoliberalismo es eso. Y justamente esto que vos decís, ¿no? Creo que lo colectivo, frente a la situación de crisis y frente a una situación de despojo que se hace insoportable, ¿no? Claramente lo colectivo termina siendo aquello que genera los soportes desde los que podemos vivir, ¿no? Pero no pensándolo, digo, y me parece que acá es importante porque también las teorías ortodoxas se han metido en eso, pensar a eso colectivo no como un capital, ¿no? O un capital de los pobres, ¿no? El famoso capital social, ¿no? Sí, Sino sí. pensar a lo colectivo como esto de reconstruir lazos y de poder reconocer que esos lazos de confianza son parte de nuestro principal sostén, ¿no? para la vida. Y que lo económico se sostiene no solo desde cuestiones económicas. Digo, para nosotros no hacemos una disociación. Digo, nuestra vida transitada como trabajadores asalariados, como una mercancía que es el trabajo asalariado, sí nos ha llevado a hacer una disociación, pero digo, nosotros no podemos disociar nuestro cuerpo de nuestra fuerza de trabajo. Digo, somos nosotros mismos, nosotras mismas, que estamos en ese lugar. Y justamente lo colectivo lo que hace es asociar todo eso, ¿no? Asociarnos como trabajadores, asociarnos como desde nuestras individualidades, ¿no? Para poder
reproducir la vida, sostener la vida, ¿no? Sobre todo en esos momentos de crisis, ¿no? Son los que nos movilizan, ¿no? A pensar en eso. Pero sí también, digo, me parece que eso colectivo es un aprendizaje, ¿no? Yo, por ejemplo, que recién te traía a las empresas recuperadas, o no sé, o pensemos en distintas unidades productivas y emprendimientos que surgen, eh, los grupos de trueque, ¿no? Distintas experiencias que surgen en ese momento o que digo, no necesariamente que surgen ahí, pero ¿no? que desde ciertas memorias se reorganizan, implican una serie de aprendizajes, desarrollar su propia pedagogía de cómo hacer las cosas, ¿no? Ahí sí hay un para qué lo hacemos, digo, que posiblemente está claro, pero me parece que es interesante pensar ahí cómo es necesario también hacer ese aprendizaje de cómo crear, sostener, mantener, ¿no? Y seguir sosteniendo en el tiempo eso colectivo, ¿no? Sobre todo, digo, pensando en las experiencias, y digo, y ahí me parece que está bueno como también hacer una mirada particular en las experiencias productivas donde vamos desde nuestros aprendizajes como sujetos individuales, ¿no? Ujú. En el barrio, en la olla popular, desde el trabajo sociocomunitario, ¿no? No significa que no haya tensiones, pero sí es mucho más, creo que resulta mucho más sencillo poder construir eso colectivo, ¿no? Y las tensiones son tensiones que están más atravesadas por lo político, por las pertenencias, por esas cuestiones, ¿no? Pero cuando nosotros pensamos eso colectivo dentro de una estructura productiva, ¿no? Pensemos las empresas recuperadas, una cooperativa, ¿no? Digo, ahí eso colectivo también está lleno de tensiones. ¿Por qué? Porque es necesario hacer un aprendizaje de cómo se construye eso colectivo, ¿no? Y porque también nuevamente aparece esa disociación, ¿no? Es Claro, porque necesario hacer eficiente este espacio, tenemos que generar condiciones de competitividad, ¿no? ¿Quién trabaja más, quién trabaja menos, ¿no? Digo, ¿cómo juega ahí el autocontrol y la disciplina en el colectivo y cómo se mezcla con lo individual, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y otra cuestión, digo, que me parece también como interesante pensar en torno a esto, que tiene que ver con los imaginarios que se construyen alrededor de eso colectivo, y que para el 2001 también, para el 2001 digo, es problemático, ¿no? ¿Por qué? Porque lo colectivo no se lee como, digo, creo que hoy es posible mirar esas experiencias colectivas como desde digamos, rescatando la cuestión de los valores, de la solidaridad, ¿no? Pero pensando no más en los discursos hegemónicos. Pero para ese momento, el 2001, esas expresiones de lo colectivo eran criminalizadas, ¿no? Eran leídas en general como situaciones de violencia, como el imponerse, ¿no? En el caso de las empresas recuperadas, por ejemplo. El ocupar una fábrica no era gratuito, no solo con la ley, sino no era gratuito con los propios bueno, vecinos, ¿no? O con los propios empresarios. Digo, no se reconocía en esas acciones colectivas cómo esa acción colectiva estaba empujada por una serie de situaciones que tenían que ver con, no sé, pensemos las empresas recuperadas, uno podría hacer, ¿no? Bueno, hay libros y todo, y hay documentales enteros, ¿no? Sobre la historia de las empresas recuperadas, que atan todo esto que decíamos, ¿no? Cómo quienes eran los dueños de esas empresas comienzan a jugar capitales o tienen empresas offshore, ¿no? Y cómo esas empresas en realidad son para lavar dinero o ese dinero empieza a circular por otros espacios y entonces la quiebra no tiene que ver solo con una cuestión productiva, digamos, de las propias condiciones coyunturales, sino también tiene que ver con cómo
quienes eran dueños de esas empresas están, ¿no? Circulan los recursos, los movilizan dentro del sector financiero y no para sostener una unidad productiva, ¿no? Empecé a entender recién en aquel momento que era organización. Digo, y que es una palabra que para el neoliberalismo, digamos, que va en contra de lo que es la estructura individual. Y organización implica lo colectivo. Entonces, en aquel momento, cuando empezaban los movimientos piqueteros, las organizaciones barriales, la olla popular, a organizarse, generaba miedo para el neoliberalismo, era como peligroso, porque salían a la calle, etcétera, etcétera. Entonces, te pregunto, porque para todo esto que estamos hablando, la organización es clave, ¿no? ¿Y cuál era el rol de las mujeres, o cuál fue el rol de las mujeres en ese contexto? ¿Se lo puede identificar o individualizar de alguna manera? Vos hablabas recién de las ollas y de los varones en un lugar y las mujeres en otro lugar, pero ¿cuánto sirvió ahí el género? ¿Cuánto apareció el género ahí? Sí, porque digo, me quedé pensando en esto, digo, la organización lo que hace es romper con la idea del orden, ¿no? El Claro. organizar implica es para en búsqueda de otro orden, de otro tipo de Claro. orden, pero el organizarnos es justamente romper ese orden que estaba establecido y normalizado. Ahí es como es como muy interesante, ¿no? Poner una mirada sobre las mujeres en ese momento y que, no sé, y que la podemos sostener hasta hoy, ¿no? Hay una politóloga que se llama Verónica Gago, ¿no? Que ella habla de haciendo un análisis del feminismo ahora, dice las hijas de las piqueteras, ¿no? Y entonces analiza como esa nueva generación. Pero digo, ahí es interesante ver como esa continuidad, porque digo, sí en ese momento, ¿no? Me parece que las mujeres justamente son las que sostienen, no solo en términos prácticos, en cómo movilizar recursos, gestionarlos, ¿no? Cómo cuidar a los chicos, cómo poder sostener todo ese entramado de cuidados, cuidados en términos amplios, ¿no? Los cuidados estos más, que los podemos materializar, ¿no? En el comer, ¿no? En que los chicos vayan a la escuela, ¿no? En ese momento, cómo poder mantener esas condiciones para las familias, pero también cómo hay una organización también para el cuidado de todos, ¿no? De esos hombres que se quedan sin trabajo, que no encuentran trabajo, o el trabajo que encuentran es esporádico, y que ya ese hombre deja de ser el que trae y resuelve el plato de comida, ¿no? en la casa, ¿no? Cómo eso se reconfigura, y en lo colectivo, ¿no? Cómo aparece esa potencia de las mujeres que es invisibilizada, digo. No, con esto no quiero decir que el movimiento piquetero invisibiliza a las mujeres, digo, pero en nuestro imaginario general, ¿no? El piquete son los encapuchados con palos, ¿no? Con piedras, digamos, como esa idea del piquete que invisibiliza a quienes están, en realidad, quienes sostienen el piquete, ¿no? Quienes están sosteniendo el piquete con distintas acciones que tienen que ver con eso, con los cuidados. Digo, en eso me parece que es interesante como pensar a las mujeres ahí. Pero no solo pensándolas en ese trabajo que podríamos decir nosotros sociocomunitario, ¿no? Y que hoy perdura hasta hoy. Yo justamente ahora estoy trabajando en una investigación sobre el trabajo en los comedores y merenderos, y bueno, y es muy interesante ver cómo en nuestros, desde los fines de los años 90, sobre todo con la hiperinflación, ¿no? Cómo van evolucionando esos espacios y cómo se van reproduciendo, y sobre todo desde el 2015 para acá, cómo han explotado esos espacios. Pero digo, cuando uno conversa con esas mujeres, no son solo mujeres que trabajan, que cuidan a sus hijos en la casa, ¿no? En esta división sexual del trabajo,
y sostienen los comedores y merenderos, las actividades sociocomunitarias, generan actividades para los chicos en los barrios, sino también cómo esas mujeres desarrollan múltiples actividades también productivas, ¿no? Ya sea en ese mismo colectivo o de manera individual, ¿no? Desde vender por catálogo, para no decir una marca de venta de catálogo, desde vender por catálogo hasta, bueno, ser empleadas domésticas, no sé, digo, podemos pensar tener un pequeño taller textil o trabajar en un taller textil como asalariada. Son múltiples las actividades que hacen las mujeres, ¿no? La famosa triple jornada, digo, y el 2001 también es expresión de eso. Porque sí hay algo que me parece que es como bien importante y sobre todo en el caso de las mujeres es importante visibilizarlo. En ese momento el problema que aparece es el del desempleo, ¿no? Junto a digamos, la pobreza, pero que su trasfondo es el problema del desempleo. Y el desempleo digo, es un término que se ha normalizado entendiendo como aquel que no trabaja, ¿no? Y en realidad el desempleado, nadie, digamos, es ese nivel de desempleo o esas condiciones amplias en las que el desempleo se expresa en términos estadísticos, por ejemplo, en realidad muestra cómo la sociedad se transformó de una sociedad que estaba basada en el salario, que estaba organizada desde el trabajo asalariado, se transformó en otra sociedad, pero que también trabaja, y que se sostiene desde múltiples acciones. Y ese trabajo sociocomunitario también es un trabajo que implica movilizar muchísimos recursos, coordinar esto. El organizarse, digo, esos espacios que sostienen los cuidados, que sostienen la vida, porque pensemos en personas que los ingresos que pueden obtener diariamente son ínfimos o no existen, ¿no? Hay días que no es posible obtener ingresos. Ese trabajo sociocomunitario, ese trabajo popular, ¿no? Es el que sostiene la vida, ¿no? Es fundamental para poder garantizar la reproducción mínima y básica de la vida en los sectores populares. Digo, y no solo con esto, pensando, no sé, en el hambre, digo, también podemos pensar en diversas infraestructuras populares, ¿no? Infraestructura que se transforma en infraestructuras populares, pero infraestructura social que el Estado deja de prestar. La vivienda, la red de agua, el gas, digo, hay un trabajo que tiene que ver, que es ir y buscar la garrafa de gas. Claro. ¿No? Nosotros que tenemos gas por red, no podemos imaginarnos eso. El trabajo cotidiano que implica hacerse de la energía para poder vivir, ¿no? Y todo eso se logra a partir de una infraestructura que se construye desde el trabajo, de un trabajo que es de los territorios, que está invisibilizado, y que el 2001, podríamos decir, ahí es la puerta hacia eso, ¿no? Yo creo que es interesante pensar cómo el 2001, ¿no? En el 2001 detonan todas estas condiciones, ¿no? Y aparece esa fuerza del piquete, de la acción colectiva, ¿no? Pero además, pero como el 2001 es la puerta hacia el visibilizar y el también cómo empiezan a crecer estas expresiones nuevas de trabajo, de organización, ¿no? De reproducción, donde las mujeres son centrales, sí. Y te hago la última porque si no, no vamos a poder, vamos a ver hasta mañana. Y esta es, te pido respuesta lo más breve que puedas, pero Breve. es complicada. Siguiendo la misma lógica de lo que estamos hablando, ¿podrías determinar un momento en el que para vos termina 2001 y como crisis, ¿no? Como momento de crisis? Si hay un momento donde termina, ¿y qué tan lejos estamos hoy de 2001? No sé, todo recorte es arbitrario, ¿no? Pero, digo, sí, bueno, hay un autor, Eduardo Basualdo, que
que él habla, ¿no?, de la etapa a partir del 2003 hasta el 2015 como una etapa de transición. Digo, yo creo que podemos pensar como que el 2001 tiene un stand-by ahí, entre muchas comillas, ¿no? Porque sí, sí creo que es un momento donde se reconstituye, ¿no?, parte del entramado productivo, ¿no? Digo, pero también se llega a ese 2015, ¿no?, pensando por ahí en términos como más económicos, ¿no?, y de desarrollo. Se llega al 2015, no con lo crudo, ¿no?, y la tragedia del 2001, pudiendo salir de eso, pero sí encontrándose nuevamente con los condicionantes estructurales que Argentina y distintos países de América Latina, ¿no?, hemos tenido históricamente. Digo, y sí, claramente a partir de, digo, qué cosas pasaron con el gobierno de la Alianza Cambiemos, ¿no?, y la presidencia de Macri. No sé si fue una vuelta al 2001, pero sí fue una vuelta a esa lógica, ¿no? Si representáramos, ¿no?, dijéramos, bueno, el 2001 es en realidad la etiqueta que le ponemos a las expresiones del neoliberalismo en nuestra sociedad, más duras, ¿no?, y que se expresan con mayor crudeza. Digo, creo que del 2016 para acá ha sido eso, ¿no? No sé si volver al 2001, porque históricamente somos otros y otras, ¿no? Digo, esto que vos decías de la organización, digo, hay múltiples aprendizajes, ¿no? En los sectores, digo, hemos, por ejemplo, acuñado un nuevo término que es el de la economía popular, y que no es solo un término, sino que significa una estructura sindical que se ha rearmado, ¿no? Hay una nueva organización obrera, y que eso no es poco, ¿no? Y que sí es tributaria, ¿no? Quienes hoy están en la UTEP eran quienes estaban en los piquetes, ¿no? Tienen nombres, tienen caras, tienen rostros, ¿no? Y esos aprendizajes, esto que decíamos, de los aprendizajes de la organización, de los aprendizajes de lo colectivo, el resultado, ¿no?, es una nueva organización. Entonces digo, sí somos otros, pero sí, digo, sí el 2001 como la foto del 2001, yo creo que ojalá no volvamos a tener esa foto, ¿no? No es la misma, pero sí las condiciones de vida, y los modos que como sociedad, no sé, me parece que hoy nos estamos pensando, ¿no? Creo que tienen mucho que ver con ese momento, ¿no? Estamos nuevamente ahí, me parece, como dirimiéndonos o haciendo ahí un tironeo entre qué tipo de sujetos queremos ser, qué tipo de sociedad queremos ser, ¿no? Que posiblemente en el 2001 esto estaba más solapado, más invisibilizado, en términos de discursos políticos, ¿no?, del neoliberalismo. Pero hoy nuevamente estamos frente a discursos que son problemáticos, ¿no?, en relación a eso. No sé si respondí, pero Sí, digo, sí. no sé, me lleva como a pensar eso. Digo, me parece que en términos sociales, las condiciones actuales son muy complejas. Sí, digo, hay una pregunta que yo siempre me hago, digo, sobre todo ahora, por ahí acercándome a espacios que trabajan con el hambre, ¿no?, los comedores y merenderos, que es, ¿hay más hambre, menos hambre? Digo, eso no es posible responder. Digo, eso no se cuantifica, no hay un nivel más, menos, ¿no? Era la misma del 2001. Pero sí hay otra organización, hay otras cosas, hay aprendizajes generacionales, ¿no? Hoy esto, que yo te decía, las hijas de las piqueteras, no sé, en Córdoba posiblemente no tenemos las hijas de las piqueteras, tenemos las hijas de el carrero, ¿no?, de muchos personajes de la ciudad que en ese momento
vinculados a la iglesia, vinculados al club de la villa, de la toma tal, ¿no? Construían como todos esos soportes, ¿no? Y no necesariamente eran los piqueteros, ¿no? Como aparecen en la tele de Buenos Aires, ¿no? Claro. Digo, pero sí esos son muchos aprendizajes generacionales, ¿no? Que ese creo que es como pervive hoy el 2001 y que tiene que ver desde la memoria, desde una memoria colectiva, ¿no? Y de una memoria que toma ese momento o toma esas imágenes como apuestas hacia dónde caminar, ¿no? Que las toma como aprendizaje. Eso a mí me parece que es como lo interesante para pensar hoy, ¿no? ¿Cuál es la continuidad de ese 2001?